Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Francisco Fernández Adame, colaboro con Ansus Multimedios cuando hay que hablar acerca de temas de medicina basada en evidencias, y el día de hoy me han pedido que hable acerca de cómo influye el estrés en diversos problemas de salud. Bueno, antes de comenzar quiero mencionar que no tengo ningún conflicto de intereses para dar esta plática y recuerden que esta plática es meramente informativa y no suple la información que les da su médico de cabecera o del hospital al que están afiliados. Para empezar, tenemos que definir el estrés. El estrés se define como una respuesta mental a cambios sociales que alteran nuestra identidad psicológica o nuestra integridad física. Y nosotros vamos a responder con reflejos de cambios de humor y del afecto, ¿no? Entonces esto es algo totalmente normal. Imagínense que desde hace miles de millones de años, cuando los humanos empezaron a desarrollar parte del cerebro, los humanos respondían a ciertos estresores, porque nuestro cerebro reconoce los patrones de estresores, ¿no? Y cuando un animal los quería comer o se veían atacados por otra persona, decidían si se quedaban a defender su integridad física y psíquica o huían, ¿no? Entonces, hoy en día es lo mismo, solo que se han modificado estos estresores por cómo se ha desarrollado la sociedad. Fíjense que el Cleveland Clinic hace unos años sacó cuáles eran los estresores del nuevo siglo, ¿no? Y entre algunos que recuerdo están llamadas acosadoras por parte de algunas empresas, ¿no? Acoso sexual, sí, violencia de género, de identidad, ¿no? Que no haya, por ejemplo, respeto a las nuevas identidades sexuales, ¿no? Violaciones, acosos, entre algunas otras cosas, ¿no? Y eso en realidad es un estresor, ¿no? Pero ¿cómo sabemos hasta cuándo debe de llegar ese estresor, que es un equilibrio para que yo pueda seguir vivo y manteniéndome con la selección natural? Bueno, pues las personas tenemos cierta codificación genética. Ahora, con todo lo que ya hemos estudiado en el nuevo siglo, sabemos que todas las personas ya tenemos cierta carga de genes que nos van a ser predispuestos a factores de severidad o de gravedad en las enfermedades, o que nos predisponen a tener otras enfermedades más que algunas otras personas, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos una personalidad. Eso se estudió desde hace miles de años con los griegos, ¿no? Y ellos dijeron que la personalidad era el prosopon, que era una máscara de la mente como nosotros nos presentábamos a la sociedad. Ahora sabemos que la personalidad tiene dos compuestos, ¿sí? Que es el temperamento, que nos lo heredan nuestros padres genéticamente cuando se unen los pronúcleos de ellos, cuando fecunda un esperma con un óvulo, ¿sí? Y el carácter, que me lo da la sociedad en la que yo me desenvuelvo y cómo yo me adapto a la sociedad, ¿sí? Entonces, hay personas que por el temperamento están más predispuestas a tener cierto tipo de reacciones ante el estrés. Nosotros en medicina evaluamos algo que se llama triada biológica o triada ecológica. Miren, es una persona que está en un lugar determinado con un factor determinado, y eso es igual a tener una enfermedad. Por dar un ejemplo, una persona está codificada a tener, por ejemplo, más estrés que los demás en un lugar que propicia ese estrés, ¿sí? Con un agente estresor es igual a tener, por ejemplo, por dar un nombre X, un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, hay factores de riesgo que nosotros para todas las enfermedades los tenemos. Y por ejemplo, un factor de riesgo pues es ya tener la predisposición, otro es ser mujer, ¿sí? Tener familiares que hayan tenido o presentado ciertos tipos de enfermedades mentales, consumo de sustancias, entre algunos otros, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos cuándo pasa del estrés normal al estrés patológico? ¿Sí? Cuando ya tenemos problemas en nuestra vida diaria. En psiquiatría hay algo que se llama ego distónico y ego sintónico. Cuando es ego sintónico, es que la persona se siente bien con algo.
Cuando es ego distónico es que la persona ya se siente interferida por cierto tipo de signos o de síntomas en su vida diaria, y nosotros los tomamos en cuenta para generar un diagnóstico. Nosotros tomamos en cuenta esto con medio de instrumentos diagnósticos, preguntas que se le hacen a las personas. Se les hace un cuestionario y podemos darnos cuenta de cómo está interactuando él con la sociedad y cómo se siente, ¿no? Ahora, la ansiedad es un problema médico y sí tiene una prevalencia muy alta en México. La prevalencia es que cuántas personas lo tienen en este momento y a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, sí hay muchas personas que lo tienen. Y debe ser tratado, porque si ya está generando problemas con él y con la sociedad en la que se desenvuelve, ya se convierte en un problema de salud y en un problema social, ¿no? Entonces, otra pregunta que nos puede surgir es ¿cómo prevenir esto? Bueno, pues fíjense que la revista, el Cochrane Library, que es un buscador, o bueno, algo que plantea muchas investigaciones buenas acerca de cómo se deben de dar los tratamientos, hizo un estudio hace algunos años que decía que si las terapias verbales y algunos ciertos tipos de tés, infusiones, todo eso servían, y la realidad es que no tuvo ninguna significancia estadística para que las personas lo usaran. Entonces, de mi parte, bueno, como al menos como informante de la salud en este caso, aunque suene gracioso, yo no lo puedo recomendar porque la evidencia científica no aprueba ese tipo de recomendaciones de terapias verbales o terapias con infusiones o terapias que tengan que ver con otro tipo de cosas que no sean médicas. Ahora, ¿qué tratamientos sí son los que se recomiendan? El único tratamiento que hasta ahora se ha visto que sí tiene una función estadísticamente buena para la salud de las personas es el tratamiento cognitivo-conductual. Ir con un médico psiquiatra o que el psiquiatra trabaje con un psicólogo continuo, ¿sí? Y que ellos dos den un tratamiento conjunto, ¿sí? Y que aunado a eso, si ellos lo ven pues conveniente, se dé un tratamiento farmacológico para que la persona pueda mejorar. No es que se drogue, no es que te vayan a dopar, como luego dicen por ahí, es un tratamiento para que la persona mejore, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de trastornos que ya lo requieren. Por ejemplo, si les digo, esa persona desarrolló una ansiedad generalizada, que la ansiedad es un estado emocional displacentero, con cambios somáticos, o sea, sienten que sudan, que les palpita el corazón, que les tiemblan las extremidades, sienten que pueden salir de su cuerpo, eso se llaman desrealizaciones, tienen cambios psíquicos, que se sienten muy ansiosos, ¿sí? Se sienten con mucho estrés, o pueden tener depresiones, ¿no? Y ya no se pueden readaptar, ¿no? Entonces habíamos dicho que una persona cuando ve un estresor, lo ve, decide si se queda para afrontarlo o huye, pero se readapta a su vida social. En estas patologías ya no se puede readaptar la persona a su vida normal, ¿no? Y deben ser tratadas. Por ejemplo, otra, por dar un ejemplo, es el estrés postraumático. Es un trastorno que se da por un acontecimiento que generó un estresor tan grande y la persona ya está codificada para tener rasgos en su personalidad que sean equivalentes a presentar esta enfermedad. Y por dar estos dos ejemplos debe ser tratado. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo, que por dar un ejemplo, tienen una idea, que es una obsesión, y no pueden sacarla de su mente y hacen una compulsión. Como le tengo miedo a enfermarme, me lavo muchas veces las manos, ¿no? Es por dar un ejemplo de la enfermedad nada más. Entonces, estas enfermedades ya deben de ser tratadas. Ahora, ¿qué complicaciones me puede dar si yo no trato esto o no lo curo? Fíjense que se hizo un estudio en una revista muy importante que se llama SCP Journal, que marcaba al menos 4 causas importantes que nos puede producir esto si no se trata. Abuso de sustancias, drogadicciones, insomnio, cefalea y que las personas tengan asociabilidad, que se queden en su casa, que no quieran salir, que tengan deterioro en el estado físico, en las facies del paciente, en cómo se viste, en cómo está su rostro, ¿sí? Se sienten más tristes, tienen descuido personal, ¿no?
Entonces, como punto nada más a concluir, es importante que si ustedes sienten que si el estrés ya influye en su vida diaria, lo traten, porque si no puede provocar este tipo de problemas. Ahora, en este tema me pidieron que habláramos del estrés en la salud. Fíjense que se han hecho varios estudios, pero ninguno ha sido concluyente de cómo el estrés puede afectar a las personas. La revista española de cardiología hace algunos años publicó un artículo que el estrés se asociaba con un problema que se llama síndrome metabólico, que las personas tienen problemas en el colesterol, en los lípidos, los triglicéridos, problemas con la resistencia a la insulina, o sea que sus tejidos periféricos cachen la glucosa, entre algunas otras cosas, pero no han sido concluyentes, ¿no? Entonces, lo único que es concluyente es lo que yo les mencioné antes. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Acudiendo a un médico especialista en estas afecciones, que es un médico psiquiatra, y se puede decir trabajar en conjunto con un psicólogo. Pues es lo único que yo les puedo decir. Hay que cuidar nuestra salud mental. Desde hace muchos años ya hay conceptos de los modelos de salud mental, como la resiliencia, que se oye mucho en redes sociales, pero si las personas no pueden tener una resiliencia adecuada por ellas mismas, deben de tener un empujoncito por un profesional para que les ayude a que su salud mental y emocional esté íntegra. Es lo único que yo les puedo decir. Basémonos en evidencia, que bueno, pues es cuando me invitan a hablar en este programa, es a mí de lo que me gusta hablar. No acepten comentarios como de échale ganas, tómate este té, esta pastilla, si no es de un profesional médico que esté capacitado para decir este tipo de información. Bueno, pues les mando un saludo, soy Francisco Fernández Adame, y les dejo una frase que vi hace ya varios años, que decía que tal vez si Van Gogh hubiera acudido a un psiquiatra, hubiera seguido pintando cielos estrellados, pero jamás hubiera metido un tiro en el abdomen, ¿no? Entonces, hay que cuidar nuestra salud mental. Les mando un saludo.